Los seres humanos conocemos el mundo exterior a partir de las diferentes formas de percepción y percibimos lo que hay a nuestro alrededor principalmente a través de los sentidos. Los humanos disponemos de 5 sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Con el sentido de la vista tenemos la visión y el ojo es el órgano de la visión. La sensibilidad del ojo humano es extraordinaria. Con la vista percibimos el color, percibimos el tamaño, percibimos la forma. La vista es probablemente el sentido más desarrollado en los seres humanos, seguido del oído. El sentido del oído proporciona la audición. El oído es el órgano de la audición y el oído humano puede percibir frecuencias de sonidos graves o sonidos agudos. Con el sentido del gusto percibimos el sabor y los receptores del gusto son las papilas gustativas y estas se encuentran sobre todo en la lengua, pero también las encontramos en el paladar y cerca de la faringe. Los 4 gustos básicos que se pueden detectar con el sabor son, o con las papilas gustativas, son el sabor salado, el amargo, el dulce y el agrio. Con el sentido del olfato percibimos el olor y la nariz es el órgano responsable de este sentido, del sentido del olfato. Los olores son vapores que se desprenden de las sustancias y hay miles de aromas que se pueden percibir con el olfato. El sentido del tacto está repartido por todo el cuerpo y es la piel el órgano que nos permite percibir el tacto, tener este sentido. Entonces, a través de la piel, los nervios transmiten las sensaciones, estas sensaciones al cerebro. Y hay 4 clases de sensaciones. Sentimos el frío, sentimos calor, sentimos contacto y sentimos dolor. Ahora te propongo que intentes describir un objeto o un lugar pensando, incluso una acción, una situación, intentando responder a 5 preguntas que están relacionadas con los 5 sentidos, ¿vale? Entonces, intenta responder a la pregunta ¿cómo es? Es la pregunta relacionada con la vista, ¿vale? Pues piensa en la apariencia, en la forma, en el color que tiene, si es una forma angulosa o si es una forma redondeada, si es grande, pequeño, el tamaño. Después intenta responder a la pregunta ¿a qué huele? Relacionada con el olor. ¿Cuáles son los aromas u olores que transmite este objeto o que relacionas con este objeto? ¿Vale? Si es un olor dulzón o si es un olor agrio o amargo, si es un olor fuerte o un aroma suave o agradable. Piensa también o intenta responder a la pregunta ¿a qué sabe? El sabor. Si es un sabor dulce o salado, si es un sabor intenso o suave. También puedes pensar en qué sabor relacionas con el objeto, ¿vale? O intenta responder también a la pregunta relacionada con el tacto. ¿Cómo se siente este objeto? A partir del tacto puedes
describir la textura, si es suave, si es rugoso, si es blando o si es rígido. Y finalmente intenta también responder a la pregunta ¿qué sonidos emite? Por ejemplo, puedes describir si los sonidos que relacionas con este objeto o que este objeto emite son sonidos intensos, si son agudos, o graves, si son sonidos suaves, si es una melodía o si es un sonido rítmico, ¿vale? La carne y la tortilla se le pegaban en las entrañas para no dejarse arrancar, mas a cada envión del estómago no le quedaba sino abrir la boca y apoyarse en la pared como el que se asoma a un abismo. Por fin pudo respirar. Todo daba vueltas. Peinóse el cabello húmedo con la mano que por detrás de la oreja resbaló y trajo hacia la barba sucia de babas. Le silbaban los oídos. Le bañaba la cara un sudor gélido, pegajoso, ácido, como agua de pila eléctrica. Ya la luz se iba, aquella luz que se estaba yendo desde que venía. Agarrado a los restos de su cuerpo, como si luchara con él mismo, pudo medio sentarse, alargar las piernas, recostar la cabeza en la pared y caer bajo el peso de los párpados como bajo la acción violenta de un narcótico. Describe una sensación, quizá una sensación de náusea o una sensación de alegría cuando nos dan una buena noticia o una sensación de tristeza cuando nos dan una mala noticia, atendiendo a cómo se siente en el cuerpo. Por ejemplo, si vas a hablar de cómo se siente una buena noticia cuando estamos alegres, te propongo que empieces de la vista hacia abajo, es decir, cómo se siente una buena noticia con los ojos. ¿Qué color relacionas con esta emoción? ¿Es algo brillante? ¿Es oscuro? Piensa después en los sonidos. ¿Cómo suena la noticia? ¿Es algo melodioso? ¿Es un sonido alegre? ¿Es un sonido repetitivo? ¿Es un sonido calmado o pausado? Piensa en los olores que asocias a esta buena noticia. Quizá las buenas noticias las asocias con el olor dulce del caramelo. O quizá asocias las buenas noticias a un olor fresco, frutal del campo. O quizá podemos asociar las buenas noticias a un olor penetrante y dulzón. Piensa ahora en el tacto. ¿Cómo se siente en el tacto esta buena noticia? Quizá se siente como un abrazo tranquilizador y templado, o quizá una buena noticia se siente como un cosquilleo en el estómago, o se siente como una caricia en los hombros. Piensa en los sentidos, piensa en el cuerpo y cómo puedes describir el sentido, la sensación de una buena noticia con tu cuerpo.